Bueno, shalom a todos. Bienvenidos a la clase el taller número 4 de El Fundamento. Ya estamos listos para comenzar. Esta clase va a estar sumamente interesante porque vamos a estar hablando de algunos aspectos de la palabra del Brit Hadashah o de las escrituras del primer siglo. Y vamos a estar hablando de las palabras de Yeshua, nuestro Mesías, que muchas veces han sido inmensamente mal interpretadas, pero vamos a tratar aquí de exponer la evidencia para que usted vea lo que dice la escritura y pueda tomar decisiones concretas, sabias, con los elementos de juicio que nos presenta la escritura. En las clases anteriores, las 3 clases anteriores del fundamento, aprendimos la conexión que tenemos nosotros como creyentes con la tierra, la gente, la escritura de Israel. Hemos aprendido cuál es la participación de la Torah en nuestra salvación y la función bíblica de los pactos. La clase de los pactos les abrió bastante el entendimiento de cómo funciona la Biblia. Esa clase es bien importante, conocer los pactos, porque así cuando uno va a ver la escritura, ahora va a poder ver los convenios, los pactos, la relación que tiene Elohim con la gente y con nuestra gente o con los países, con las naciones. Y no solamente eso, sino al saber cuando uno va a aplicar la Torá, ¿qué le aplica a una persona que está en pacto o que no está en pacto? Eso ahora nos va a ayudar mucho más a poder entender, inclusive entender la profecía bíblica, que es una de las cosas más controversiales en estos días. Bueno, en la lección 4, ahora en esta lección vamos a tornar nuestra atención a los evangelios para entender a Yeshua, como conocido normalmente por Jesús en la religión tradicional, lo que hemos aprendido por los años, que su nombre es Jesús. Hoy nosotros lo conocemos por Yeshua y vamos a ver cómo podemos hacer para entender lo que a lo que él se refería en sus palabras, en su contexto hebreo, en la tierra como parte de su pueblo y las enseñanzas de las escrituras de Israel. Estamos primeramente interesados en esos pasajes en los cuales el cristianismo tradicional ha usado para enseñar que Yeshua estaba en contra del judaísmo o en contra del Antiguo Testamento. Y cuando digo judaísmo, me refiero al judaísmo que no el rabínico. Hay 2 tipos de judaísmo, y eso creo que lo he hablado anteriormente. Está el judaísmo que es el bíblico, que es el que establecieron el pueblo de Israel según practicaba la ley, la Torá, y practicaba la Biblia. Y está un judaísmo que es el más moderno, que es como los judíos han practicado esto en la dispersión, en los países que se han ido, cuando han estado lejos de la tierra, pues ellos han tratado de poder de crear culturas y tradiciones para preservar la palabra, y hay mucho riqueza que podemos aprender de ahí, como también hay cosas que no son necesarias porque no nos aplica a nosotros, ya que no tenemos las mismas luchas y los mismos problemas que ellos tienen. Pero eso es otro tema. Dice que Yeshua estaba en contra del judaísmo y la observancia de la Torá. Vamos a entender, vamos a chequear si Yeshua verdaderamente estaba en contra de la observancia de la ley, lo que hemos hablado, o si no. En una cuidadosa examinación de estos pasajes descubrimos y vamos a probar que Yeshua nunca estuvo en contra de la práctica de la Torá. En cambio, aprenderemos que para agradar al Padre y caminar sin pecado, Yeshua, Jesús, el mismo Yeshua, observó la Torá y la observó perfectamente, sin pecado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que entonces vamos a aprender en esta lección? Lo primero que vamos a ir aprendiendo sobre esta lección: Yeshua vino a interpretar correctamente la Torá, o la ley, no ni a abolirla ni a reemplazarla. Segundo, Yeshua él es la Torá viviente. Él como persona en su práctica es la Torá viviente. Yeshua no enseñó en contra de la Torá, nunca enseñó a no guardar la Torá, en contra del Shabbat
o en contra de las comidas kosher o las comidas apropiadas. La palabra kosher lo que significa es apropiado o adecuado. Esta comida es adecuada, adecuada de acuerdo a lo que dice la ley, lo que dice la palabra. Y vamos a conocer lo que es la ley del amor, porque nosotros a veces leemos la Biblia y dice, no, los dos mandamientos únicos son amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Bueno, vamos a ver que el amar a Dios y amar a nuestro prójimo no reemplaza la Torá, la ley. ¿Ok? So esas son las cositas que vamos a ir aprendiendo. ¿Ok? Bueno, primero y principal, vamos a ir al nombre. Normalmente nosotros hemos conocido el nombre de Yeshua o el nombre del Mesías por Jesús. Así fue como yo, por ejemplo, cuando me convertí la primera vez, me convertí en una iglesia evangélica y conocí a Jesús. Aunque toda la vida he conocido a Jesús y conocí que su nombre es Jesús. Ahora, bíblicamente hablando, el nombre de Yeshua o de Jesús, su nombre es Yeshua. ¿Okay? Nosotros decimos Jesús porque eso es lo que culturalmente aprendimos, pero vamos a ver y vamos a desglosar un poquito el nombre para que tengamos un entendimiento. Yeshua es hebreo, es el nombre hebreo de Yeshua. De hecho, es más hebreo arameo, que le llaman, que es una mezcla de fenicio con hebreo. Y cuando se hablaba arameo, pues había muchas palabras que se recortaban, se ponían más cortitas, y una de esas es el nombre de Yeshua. Yeshua es la forma aramea de decir Yehoshua. Ustedes han oído acerca de el nombre, este nombre, lo han oído. Joshua, ¿verdad? ¿Han oído ese nombre? Joshua. Como Joshua, Josué. También en español lo han oído Josué. Ese nombre, Josué y Joshua, es el mismo. Es el mismo. Y interesante por demás es que saber que el nombre de Jesús y el nombre de Josué y el nombre de Joshua es el mismo. Los tres nombres son lo mismo. O sea que si usted llama a su hijo Joshua, le está llamando Jesús. O si le dice Josué, está diciendo también Jesús. La forma aramea de decir el nombre de Yeshua es Yeshua. Ahora, si se fijan en el módulo dice Yehoshua. Yehoshua. El nombre Yehoshua es el nombre original en hebreo. Yehoshua. Ese es el nombre original en hebreo. Y usted puede buscarlo en su Biblia. Puede ir al libro de Josué, precisamente capítulo 1. Y ahí el Padre le habla a Josué. Y cuando usted lo lee, se da cuenta que lo que está leyendo es Yehoshua. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia para que tengamos una idea. El libro de Josué, capítulo 1, dice aquí: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Y cuando tú buscas en el diccionario ese nombre, Josué, el nombre es Yehoshua. ¿Ok? El nombre es Yehoshua. Ustedes tienen Biblia, ¿verdad? Le voy a poner otra Biblia aquí para que tengan otra referencia. Le voy a mostrar otra referencia rapidito acerca de el nombre, para que vean que el nombre de Yehoshua y el nombre de Jesús es el mismo nombre. Vamos a verlo aquí. Si tienen Biblia, vayan buscándolo en el libro de Hechos, capítulo 7. Vaya al libro de Hechos, capítulo 7. Y vaya a buscar el verso número 38. Se lo voy a poner aquí ahora. Hechos capítulo 7. Voy a buscar yo. Ya, si lo encontraron, digan amén, como dicen en las iglesias, ¿verdad? Si usted lo encontró, diga amén.
y yo se lo voy a colocar aquí rapidito. 7, Amén. 6, que Moisés que estuvo. Perdón, el verso 38 es otra cosa que voy a hablar más adelante. El verso 45. Lo voy a mostrar ahora, el verso 45. ¿Lo pueden ver allí? Amén. Dice, en verso 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. ¿Ven ahí la palabra Josué, el nombre de Josué? Al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Elohim arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Yo le voy a dar aquí al nombre de Josué y le voy a dar a estudio para que usted tenga una idea. Mire esto. ¿Ven lo que dice ahí? Este es el diccionario. ¿Ven lo que dice ahí el nombre de Josué? ¿Se puede ver? Sí. ¿Qué dice ahí? Jesús, Jesús. ¿verdad? Bueno, el nombre de Josué es lo que acabo de buscar en el diccionario, estudiando las palabras de la Biblia, ¿verdad? Este es mi diccionario que yo utilizo, se llama Logos, es el nombre de Jesús. Allí está traducido como Jesús. Mateo capítulo 1, verso 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, dice ahí, ¿verdad? Sí. Ok, so, ese nombre, lo voy a quitar ahora, en este verso número 45 de Hebreos, perdón, de Hechos número 7, Hechos 7:45, dice el nombre de Josué, y el nombre de Josué lo traducen como Josué, pero en griego el nombre es Jesús. Ahí está. ¿Ok? ¿No le parece interesante? So, el nombre de Josué es el mismo nombre de Jesús. ¿Ok? Ahora, el nombre original, entonces, de Jesús, ¿cuál vendría a ser entonces? El nombre de Jesús vendría a ser Yeshua. Yeshua. ¿Quieren que lo busque en la misma Biblia? Le busque el mismo nombre, pero en hebreo. ¿Le gustaría que lo buscara en hebreo? Sí, por favor. Y vamos al libro de Josué, capítulo 1, ¿verdad? Déjame compartírselos aquí rápidamente. ¿Los pueden ver ahora? Sí. Aconteció que después de la muerte de Moisés, lo están viendo, ¿verdad? Lo están viendo ahí en su pantalla. Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. So, aquí está el nombre de Josué, ¿no? Entonces, el nombre de Josué, yo le voy a dar el estudio y mire cómo se escribe. Joshua, ¿verdad? Joshua. Mire aquí abajo. Es Yod, Hei, Vav, Shin, Vav, Ayin. Joshua, ¿verdad? Dice ahí Joshua. ¿Ok? Si nosotros buscamos la traducción en hebreo de ese nombre, Joshua es el mismo nombre de Yeshua. Yehoshua, dice ahí en hebreo. Claro, no le va a decir aquí Yehoshua porque no es una transliteración, es en hebreo que está allí. Pero ahorita vamos a ir a buscar el nombre de Yeshua para que vean la misma forma en que se dice el nombre de Jesús en hebreo. Yeshua. Déjame ver si lo puedo enseñar aquí. Si lo pueden ver en este otro diccionario donde sí está la transliteración. Mira a ver si lo pueden ver en la pantalla. Vamos a quitar el share. Ajá, ok. Vamos a ver. Me dicen si se puede ver. A ver, es aquí. Sí, este mismo aquí. ¿Lo pueden ver? Más o menos. Ok.
que la luz resplandece ahí. Ujú. Allí se ve el nombre de... Emma, déjame hacer una cosa, porque yo estoy aquí pasando trabajo sin necesidad. Yo tengo otro diccionario. Se los voy a enseñar. Estas cosas son interesantes, son buenas, porque así uno puede ver exactamente qué es lo que el Padre tiene para nosotros. Ahora sí, se los voy a enseñar ahora. Este que está aquí. Dígame si lo pueden ver. Sí. Sí. Okay. Aquí, este es el nombre. ¿Ve el nombre de aquí de Joshua? ¿Lo están viendo? Dígame que sí. Sí. ¿Ve el nombre de Joshua aquí en la esquina? Aquí está el número del diccionario. Y dice Jehoshua. ¿Lo ven ahí? Sí, Ujú. pastor. Sí. All right. Gracias por dejar saber. So, este es un diccionario también que yo uso mucho. Es el diccionario de Blue Letter Bible. Y ahí está. Jehoshua. ¿Ok? Ok. So, Josué en hebreo. El nombre de Josué en hebreo, ¿cómo se diría entonces? Jehoshua. Jehoshua. ¿Y cómo se diría entonces el nombre de Jesús en hebreo? Yeshua. Yeshua. Yeshua igual, sí. Jehoshua es la versión larga de hebreo y Yeshua es la versión corta en arameo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Yeshua es la forma aramea del nombre hebreo. Y Yeshua significa salvación. O también significa Jehová salva. Mateo capítulo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. So, ve como el mismo verso da la descripción del nombre. El nombre es Yeshua porque él salvará a su pueblo del pecado. Ok, ahora vamos a aclarar algo. El nombre de Jesús, como nos decimos Jesús, ¿es acaso un nombre pagano? No necesariamente. No necesariamente. Nosotros podemos darle vueltas al nombre y buscar diccionarios y tratar de ajustar ciertas cosas y entonces encontramos, por ejemplo, en Google, a veces usted escribe el nombre Jesús o escribe Jesús y que se lo traduzcan al latín. Y cuando la traducen al latín, sale una frase en francés que dice le pig o el cerdo y cosas así. Pero eso es rebuscar las 5 patas al gato, como quien dice. El nombre de Jesús es solamente una transliteración del nombre basada en la forma en cómo suena el nombre. La letra J, no fue inventada sino hasta hace algunos 600 años. 600, 800 años fue donde apareció la letra J. Antes de llamarse Jesús, se llamaba Jesús. ¿Ok? Pero eso no necesariamente significa que le pusieron un nombre pagano. Porque el nombre Jesús no tiene ningún tipo de traducción. No hay forma de traducir el nombre de Jesús. O sea, si usted trata de decir, sí, Jesús significa tal cosa, como decir que él se llama doctor, pues ¿qué es un doctor? Usted puede definir lo que es un doctor, ¿verdad? Pero no puede definir lo que es un Jesús, porque no tiene definición concreta, es solamente una forma de pronunciar el nombre, la forma de pronunciar el nombre de Yeshua, del hebreo arameo, al griego. Los griegos dijeron, ok, ¿cómo decimos Yeshua en griego? Pues la traducción es Jehová salva, pero eso como que Jehová salva no es un nombre, es una expresión, ¿verdad? Jehová salva o Dios salva es una expresión. ¿Cómo te llamas tú? Como por ejemplo, ustedes han escuchado personas que se llaman Diosdado, ¿verdad? Diosdado. O María del Pilar. Eso es un nombre, pero más que un nombre es una expresión. Pues el nombre Dios salva es una expresión, no es un nombre. Entonces los griegos, en lugar de decirle, porque ahí viene
Jehová salva o Dios salva, pues, ¿cómo lo decimos en griego? Pues vamos a decirlo como se oye. ¿Cómo se oye? Yeshua. Ah, pues dígale Jesús. ¿Ve cómo se oye? Jesús. Pues así ellos terminaron poniéndole la transliteración del nombre Yeshua a el griego, a Jesús, y de ahí se fue traduciendo a los diferentes idiomas de la misma forma que se oye la pronunciación, a diferencia de que algunos idiomas, por ejemplo en inglés, usted lee el nombre de acuerdo a lo que usted sabe leer y dice Jesus. Dice Jesus, o en español dice Jesús. ¿Ve? Pero el nombre como tal, Jesús, no necesariamente es pagano. Es simplemente una forma de cómo se oye. Yo hice un ejemplo cuando yo era chiquito. Nosotros conocíamos niños que eran chinos. Bienvenido, Héctor, llegaste. Como si conocimos niños que eran chinos y se llamaban Chin Pung Lau. Entonces, ¿cómo tú le ponías un nombre así a un niño? ¿Qué quiere decir eso? Y nosotros en nuestra imaginación de niño pensábamos que, yo sé cómo se le ponen los nombres a los chinos. Tú agarras una olla y la tiras por la escalera, plum, plan, pim, pam, que como suena la olla, ese es el nombre, ¿verdad? Se oye mal, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso ya, pero es nuestra imaginación de niño. ¿Cómo le ponemos el nombre? Pues el nombre suena como cuando tú le das un golpe a una olla. Pau. Oh, el niño se llama Pau. Ok, eso es un golpe a una olla. Es como yo oigo, pero el chino sabe lo que significa. Él sabe lo que significa cada nombre. Lo mismo pasó con el nombre de Jesús. ¿Cómo le ponemos el nombre? Jesús. Sí, pero es que así es que se oye. Pues si así se oye, ponle Jesús. Jesús. Ahora bien, habiendo dicho esto, a usted no le gustaría que le llamaran como se oye su nombre. Le gustaría que le llamaran por su nombre original, ¿verdad? Por ejemplo, Héctor, le dicen los americanos, le dicen Hector. Hector, ¿verdad? Pero Hector no es tu nombre es Héctor. A mí me dicen Gabriel. Hey, Gabriel. Y yo respondo porque sé que es mi nombre, pero a mí me gusta que me llamen Gabriel. ¿Ves? Si le pregunto a un árabe mi nombre es hebreo. Si le pregunto a un árabe y yo voy a Arabia, ¿cómo usted se llama, Gabriel? Oh, Gibril. Me dicen Gibril. Y así por el estilo. En hebreo, en Israel me dicen Gabriel. Pero mi nombre es Gabriela, siempre me conocí por ese nombre. Ahora, ¿cómo hacemos entonces con el nombre de Yeshua o de Jesús? ¿Le llamamos Jesús como suena el nombre o le llamamos Yeshua como es su nombre en hebreo? Una vez usted conoce estas cosas, usted ahora lo puede llamar a él por su nombre y le puede decir Yeshua. Pero pastor, está mal entonces llamarlo Jesús. Eso es una cuestión de opinión. Nosotros no somos dogmáticos en cuanto a eso. Nosotros procuramos enseñar, decirle el nombre como es original en hebreo, y hace una diferencia porque Jesús no tiene ningún significado, pero Yeshua significa Jehová salva. Por eso es importante conocer el nombre. Cuando en griego usted oye la terminación us, Jesús o Jesús, us en griego significa que la persona es masculino, pero la fonética cambia donde quiera. En Jesus no es us, Jesus no es us. Entonces, por eso es importante llamar a Yeshua por su nombre. Ahora, lo otro es Cristo, ¿verdad? Ustedes conocieron al Señor por Jesucristo. Esa fue como la forma que lo conocimos. Y hay personas que piensan literalmente que su nombre es Jesús Cristo. Nombre Jesús, apellido Cristo. Literalmente hay gente que piensa así. Y no es que José, su apellido era José Cristo y María Cristo. Y entonces tuvieron un niño que se llama Jesús Cristo. No, la palabra Cristo significa ungido, pero no es el mismo ungido que la palabra Mesías. Hay dos tipos de unción y les voy a mencionar ahora eso.
En Primera de Samuel, capítulo 16, dice así la Biblia, y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ungido representa un derramamiento de aceite sobre él. Cuando usted oye la palabra Mesías o Mashiach, eso significa derramar, que se derramó aceite sobre esa persona. Está ungido con aceite. Cuando usted oye la palabra Cristo, también se traduce como ungido, pero la diferencia es que el ungido de Cristo es cuando tú lo agarras como grasa y lo smear, en algunos lugares se dice lo embadurnas o le aplicas la grasa. No sé si me explico. Como cuando usted agarra un pomo con crema de manos y se unge las manos con esa crema. Es diferente a cuando se derrama el aceite sobre la cabeza de la persona a quien usted está ungiendo. Tiene más o menos la misma función, pero no se hace de la misma forma. En la Biblia, en hebreo, el Padre encomendó en la ley de derramar aceite sobre la cabeza, sobre a la persona que tú estaba ungiendo, como leímos aquí en Samuel. Tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Un cuerno de aceite y derramó el aceite sobre él. Y ahora, algo bien interesante que quiero que usted vaya conmigo. Le voy a mostrar en la Biblia algo sumamente interesante que a mí definitivamente cuando vi esto me chocó muchísimo porque me di cuenta de que hay una agenda detrás de todo esto. Usted puede ir conmigo en su Biblia al libro de Juan. Juan capítulo 1, verso 41. Vamos a ver si usted lo tiene ahí. Juan capítulo 1, verso 41. Lo voy a compartir con ustedes para que puedan ver mi diccionario. Este diccionario que estoy usando. De hecho, es una concordancia. ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo pueden ver? Amén. Ok. Verso 41 dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ya ahorita sabemos ya lo que es Mesías, ¿verdad? Mashiach es ungido. Hemos hallado al ungido. Y luego dice que traducido es el Cristo. Está viendo que está entre comillas. Y cuando un verso tiene una porción entre comillas, ¿qué significa eso? Vamos a ver si se acuerda. ¿Se acuerdan? Lo que significa cuando están las comillas alrededor de una palabra o una frase en un verso. Que es la apreciación de la persona que está escribiendo o que hizo la traducción. Muy bien, eso mismo. Es la opinión, la inserción del traductor. Que él dice, ok, traducido Mesías se dice Cristo, porque el que tradujo estas cartas al griego lo traduce con una mente griega. Ahora vamos a ver en el diccionario para que vean lo que el diccionario nos refleja. Mesías traducido es el Cristo, ¿verdad? Ok, aquí está el diccionario de palabra por palabra, interlineal. Y dice aquí, ¿perdón? Okay. Aquí, apague los micrófonos, por favor. Dice en inglés, esta palabra, we have found, hemos hallado, de Mesías, ¿verdad? Fíjense bien en esta palabra, hemos hallado al Mesías. La palabra es Mesías, ¿lo ven ahí, verdad? ¿Y cómo dice que se dice en griego? ¿Cómo se dice en griego? Mesías. En hebreo es Mashiach, en griego es Mesías, es la misma. Entonces, el traductor trata de explicar Mesías diciendo que traducido es Cristos. Pero ¿por qué hay que traducir una palabra que en griego se dice Mesías
a otra palabra. Si en griego ¿por qué tuvo que traducir la misma palabra? O sea, si en griego se dice como Mesías, ajá, ¿y por qué tengo que traducirlo? Si en griego se dice Mesías, en hebreo se dice Mashiach. Por eso es que les muestro este verso, porque este verso nos deja saber de que detrás de la traducción, pues hay una agenda, hay una persona que está tratando de explicar algo más allá de lo que la carta nos dice. La palabra Mesías o la palabra Cristo es lo mismo, hasta cierto punto es lo mismo, pero entra la duda de por qué razón la tradujeron si era Mesías igual. Y la duda, yo puedo dar mi opinión en cuanto a eso, es que están tratando de separar al Mesías del hebreo. Para decir Mashiach, no es Mashiach, es Cristo, porque este es griego y este es hebreo. Entonces yo estoy tratando de distanciarme del origen del Mesías, y por esa razón es que entiendo yo que el traductor quiso pues hacer su inserción dentro del verso. ¿Ok? Bueno, la próxima es Señor. Nosotros le decimos Jesucristo es el Señor, ¿verdad? O Yeshua HaMashiach es el Señor. Yeshua es el Señor. Eso es bien común dentro de la religión tradicional. Como hemos aprendido, Jesús es el Señor. La palabra Señor es Adón. En hebreo se dice Adón. En griego se dice Kurios. ¿Ok? No tiene ninguna diferencia en traducción. Simplemente cuando tú llamas a alguien Adón, estás diciéndole, la palabra Adón viene de Adonai, y que significa señor o alguien que está en autoridad. Y en griego, pues se dice kurios, que es una persona que está también en autoridad. Es lo mismo. No hay problema con decirle Yeshua es el Señor. Nosotros normalmente le decimos Adón porque lo decimos en hebreo, ¿ok? Y no hay ningún problema. Ok, la otra palabra para describir a nuestro Mesías, maestro y rabí. Maestro y rabí. Muchas personas, especialmente en la religión tradicional, no creen que Yeshua era un rabino. Porque claro, a través de los años nos han tratado de desviar el pensamiento y nos han dicho, no, los rabinos, eso no puede ser. Yeshua no pudo haber sido un rabino, porque él era pobre, porque no se parecía a los demás, porque los rabinos eran fariseos y se les llamaban hipócritas, etcétera, etcétera. Que no tiene ningún sentido, porque rabí, literalmente la palabra rabí significa mi gran maestro o mi excelentísimo maestro o mi honorable maestro. Un rabí no es un simple maestro. Yo soy un simple maestro. ¿Por qué? Porque no soy rabino. Yo no soy graduado de ninguna yeshiva. No llegué a esos estudios para ser rabino. Te toma más o menos como 10 años. Tienes que ser ungido por un panel de rabinos y se te hacen unas pruebas, y etcétera, etcétera. Eso es de acuerdo al judaísmo moderno. Yo soy un moré. La palabra para rabino, o para maestro, perdón, es moré. Pero la palabra para Yeshua, que era el rabí, es el más excelentísimo maestro. Es el más excelentísimo maestro. Eso es lo que significa la palabra rabí. ¿Ok? Ahora, Yeshua era rabí de rabí, era maestro de maestro, o era el más excelentísimo maestro, y a muchos de ellos se les llamaba así, rabí. De hecho, hoy en día se les llama rabí o rabbi, porque son personas que han tenido una trayectoria de vida, de estudio muy, muy excelente. Ahora, Yeshua mismo nos dijo a nosotros que no llamáramos a nadie rabí, porque hay un solo excelentísimo maestro, y ese es nuestro Padre Celestial, primeramente a través de la Torá y a través de sus instrucciones. Ahora, tampoco en ese sentido nosotros somos dogmáticos, porque hay personas que se merecen el título de rabí, excelentes maestros, porque eso es lo que son
excelentísimos maestros, ¿ok? Yo soy un maestro, moré, no soy rabí. Hace unos 8 años, 7 años por ahí, estuve en una sinagoga en Fort Myers y el maestro y el rabino de la sinagoga, tuvimos una conversación y me miró así bien serio, me dijo, yo puedo hacer a ti, te puedo hacer rabino a ti, me decía. Y yo, no, yo no puedo, yo tengo un rabí por encima de mí, yo no puedo ser rabí. Yo puedo ser maestro, pero rabino. ¿Ok? So, rabí, el trabajo de un maestro, como Yeshua dijo, el trabajo de un maestro es interpretar y enseñar la Torá. Básicamente eso es lo que el trabajo de un buen maestro, interpretar y enseñar la Torá. Y el trabajo de un buen discípulo es aprender lo que el maestro enseña. Ahora, en la clase número 5, que sí le voy a rogar a que ninguno se la pierda, porque la clase número 5 hablamos de lo que es un verdadero discípulo, ¿ok? El arte de ser un discípulo. Y le ruego que ninguno se lo pierda porque esa clase nos va a confrontar a ver si nosotros somos verdaderamente somos discípulos. Así que les exhorto que por favor que no se pierdan el próximo lunes la clase. Ok. Ahora, Yeshua también se le llama la Torá viviente. La Torá viviente. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su honor como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ve lo que dice ahí. El verbo, la palabra fue hecha carne. Ahora, nosotros a veces pensamos, y nos han enseñado en religión tradicional, es que es como que si la palabra de Elohim se volvió un cuerpo. Y entonces ese cuerpo, cuando tú lo ves, es la palabra viviente. Y hasta ahí llegamos. No vamos a profundizar porque simplemente el saber que Yeshua estuvo entre nosotros como hombre y estando entre nosotros como hombre, ahora era Elohim entre nosotros, eso es suficiente. Sin embargo, a nosotros la Torá nos enseña más allá de simplemente el ver una persona, un individuo o un cuerpo. La Torá nos enseña a ver las acciones de ese cuerpo. So, ¿cómo Yeshua podemos decir que Yeshua es la Torá viviente? Es por las cosas que él hizo. Juan capítulo 1, verso 1 y 2 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Y en el 14, pues ya lo leímos aquí, que ese verbo que estaba con Elohim y que era Elohim se hizo carne, y al hacerse carne, ahora nos mostró la voluntad de Elohim. O tú ves una persona caminando y tú ves sus acciones, ves la forma en que trata a otros, ves la forma en que se comporta, cómo se dirige y sus costumbres y cuáles son sus hábitos. Entonces usted puede determinar si esa persona es la Torá viviente o si no es la Torá viviente. So, Yeshua era la Torá viviente no por el simple hecho de que se hizo carne, sino por las cosas que hacía. ¿Me expliqué bien ahí? Es lo que hace, no lo que dice. La palabra logos, dice aquí, en el principio era el verbo. Cuando tú buscas la traducción, la palabra es logos. Logos significa palabra. So, cuando usted vea en la Biblia, palabra, piense en la palabra logos. Logos es una palabra griega que representa todas las palabras, cualquier palabra, ¿ok? Todas las palabras. Ahora, cuando vea la palabra ley, va a decir nomos. Ley ya es diferente porque ya ahora se refiere específicamente a la Torá, que fue lo que empezamos a ver desde los primeros cursos, ¿ok? Palabra es el mismo término usado por los hebreos como Torá. Salmo 119, versos 17 al 18. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos, que viva y guarde tu palabra. Palabra, es el logos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así, en este verso, la palabra ley no es otra cosa sino el logos.
de Elohim, en conjunción de lo que es correcto e incorrecto. El evidente testigo de las palabras de Jehová, como se menciona en Deuteronomio 33:4. El testigo de que Elohim es real son sus palabras. Lo único que usted puede conocer, que usted puede ver de Dios, ¿qué es lo único que puede ver de Elohim? Su palabra. Pero esa palabra sin acción no significa nada. Por eso el traductor del libro de Juan dice verbo. ¿Se fijaron en eso? En lugar de decir simplemente palabra, él dice verbo. Porque ¿qué es un verbo? Es la misma palabra con la diferencia de que está puesta en acción. Ahora están viendo por qué razón dice en el principio era el verbo, en lugar de decir en el principio era la palabra. ¿Ok? Muy bien. Primero, la palabra de la Torá se hizo vida. Se hizo vida en la persona de Yeshua, el Mesías. O sea que para que nosotros podamos decir que Yeshua es la palabra de Dios viva, tenemos que decir Yeshua hizo las palabras del Dios vivo. Los discípulos de Rabí Eliezer se referían a su maestro como el rollo de la Torá. En el judaísmo hay un rabino que es muy conocido, muy famoso, y hay varias historias sobre él. Y una de las cosas que mencionaban sus discípulos cuando veían al rabino Eliezer era que ellos decían que rabino Eliezer era la Torá viva. ¿Por qué razón? Porque el rabino Eliezer, usted le decía, rabino, ¿usted sabe dónde está la bendición cuando uno se pone los zapatos? Y él iba y se sabía el Talmud de memoria. Y buscaba en el Talmud tal, el rabino tal, dijo esto en tal tiempo, y ahí está la bendición de los zapatos. Y si le hacías una pregunta acerca de un profeta, rabino, ¿usted me puede decir dónde está la profecía acerca de el vástago de David? Y él decía, el vástago de David. Puedes buscar en el libro de Isaías, puedes buscar en el libro de Zacarías, y allí tú puedes en tal verso, en tal línea, busca que ahí está el versículo que profetiza que Yeshua es el vástago, el Mesías es el vástago de David. Rabino, ¿me puede decir dónde es que dice la Torá o los profetas? ¿Dónde es que dice ahí que nosotros somos Elohim? Y él te iba a decir, hijo, no somos Elohim, pero somos poco menor que Elohim. Lo puede buscar en el Salmo tal, Salmo 110, el verso tal, ahí lo encuentra. Entonces, por eso a él le decían la Torá viviente. O sea, que este término de la Torá viviente no solamente se aplicaba a Yeshua en este sentido, ¿no? Nosotros sabemos ya que por máxima excelencia Yeshua era la palabra viviente porque como él no hubo ninguno. Pero era una expresión idiomática de los judíos para decir que una persona tenía un alto nivel de enseñanza, un alto nivel de espiritualidad. Lo miraban y decían, ese señor es la Biblia, la Torá viviente. Ese señor camina y lo que él camina es como si Elohim estuviera hablando. Amén. Ok, vamos entonces ahora a una tradición normal que se usa en el judaísmo y que Yeshua usó. Y quiero recordarles, cuando me refiero a judaísmo, no me refiero a los días de hoy. Me estoy refiriendo a 2000 años atrás, cuando Yeshua caminaba sobre la tierra. Ese tipo de práctica de judaísmo, ¿ok? Dice, el sermón del monte, escuchen bien, porque el sermón del monte hay que analizarlo muy bien. El sermón del monte, por completo, se centra en una propia interpretación de la Torá. ¿Qué quiere decir? Una interpretación apropiada de los versos, las leyes de la Torá. El problema que nosotros tenemos hoy en día, y lo hemos tenido por más de 2000 años, es que los hombres son los que tienen que interpretarnos la Torá. Y los hombres siempre tienen una preferencia. Y siempre tenemos el problema de que alguien quiere opinar sobre un verso y su opinión está basada en sus experiencias, en lo que se comió ese día, no sé. Y interpretan las cosas a su manera. Y cuando usted tiene líderes y tiene pastores y tiene maestros, todos tienen una agenda.
Todos tienen una agenda. Y cuando lee la ley, lee la Torá, siempre explican a su manera, como a ellos les conviene y a su conveniencia. Son muy pocos los maestros que usted va a escuchar que le van a enseñar simplemente lo que dice ahí y la mejor interpretación que se le puede dar a un verso. Yeshua lo hizo por excelencia. Él, en su nivel más excelente, se sentó a enseñar. Todos los maestros en el Antiguo Medio Oriente, especialmente los maestros en la Torá, se sentaban cuando iban a enseñar. En lugar de ponerse de pie, como nosotros hacemos, que estamos allí dando un discurso, pues ellos se sentaban. Entonces, en Mateo capítulo 5, que es donde está el sermón del monte, o el sermón de las bienaventuranzas, es el que le llaman, que de hecho, una nota al calce, es el único sermón que Yeshua predicó. Él no predicó a grandes multitudes todo el tiempo. Siempre le predicaba a sus discípulos y a poquita gente, pero este lo predicó abierto y a toda voz para que más de 5,000 personas lo escucharan. So, este es el único mensaje o la única predicación pública que Yeshua hizo. Normalmente él enseñaba públicamente, pero a pequeños grupos. Cuando Yeshua vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos lo acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Ahora, mire lo que dice en el capítulo 5, versos 17. No penséis que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Y aquí hay dos palabras importantes en este verso. Dos palabras muy importantes. La primera palabra es batí, que es he venido para. No piensen que he venido para. Esa palabra he venido para es importante que tengamos una definición clara. Lo que significa específicamente he venido para es la intención. No penséis que mi intención, no penséis que he venido para, no penséis que mi intención es poner fin a la ley o a los profetas. A nosotros se nos ha enseñado que Yeshua, con su sacrificio en el madero y con su muerte, abolió la ley, la sacó del medio y ahora vino a imponer la nueva ley. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros y que améis a Jehová. So, él mismo, Yeshua, con sus palabras dijo, no piensen que mi intención es poner fin a la ley de los profetas. La segunda palabra que tenemos que tener clara en nuestra mente es cumplir. Para poner fin, sino para cumplir. La palabra cumplir se dice en hebreo plerú o pleró. Y cuando usted lee la palabra pleró, significa llenar hasta arriba. Hacer completo, llenar hasta arriba, es decir, llenar al máximo una causa para causar abundancia, hacer algo para que sea abundante, equipar o tener una fuente deliberada. Una fuente quiere decir tener suficiente de esto. Cuando usted lee la palabra plerú, es importante que sepa que la palabra plerú, cuando se dice cumplir, no necesariamente significa terminar. Ustedes han oído ese verso que dice, a ver si yo lo tengo aquí. Hay un verso que dice, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Lo han oído eso? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Todos han oído ese verso, verdad? Pues ese verso lo que dice, para que vuestro gozo plerú, esa misma palabra, pues para que en realidad debería decir para que su gozo sea completo o para que completar el gozo que ustedes necesitan. Porque cuando él dice, estas cosas os he dicho para que vuestro gozo esté completo, al completar el gozo ahí no se acaba el gozo y lo abolimos y lo echamos para un lado. Ahora vamos a vivir en tristeza. No, la palabra cumplir significa entonces llenar hasta arriba o completar. ¿Ok? Así que escoja uno de estos. Yo no vine a abolir, pero la voy a abolir.
Yo no vine a abolir, pero sí a cancelarla. Yo no vine a abolir, pero sí a cumplirla. Yo no vine a abolir, pero sí para hacerla obsoleta. ¿Cuál de los tres, de los cuatro son? Sí. El tercero, el C, muy bien. Aquí yo tengo tres A y una D. Parece una boleta mía de la escuela. No vine, es la tercera, no vine a abolir, pero sí para cumplirla o para completarla. Así que podríamos ver el verso de esta manera, leer el verso de esta manera. No piense que mi intención y propósito es abolir la Torá. Mi intención y propósito no es abolirla, no es abolir, sino cumplirla. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cumplir la Torá significa completarla, terminarla. ¿Ok? En el término hebreo de cumplir es causar que se cumpla la voluntad de Elohim. La relación de la Torá con abolir o cumplir son términos técnicos de la forma correcta e incorrecta de interpretarla. O sea, cuando usted habla en el término hebreo, si usted dice completarla o cumplirla, no se refiere si es abolirla o no abolirla, ponerla o quitarla, sino aplicarla de la manera correcta. Aplicar la Torá de la manera correcta. Y ahí les hago un paréntesis aquí. Si usted lee todos los versos del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, del verso 1 al 15, al 16, usted puede leer que todo lo que Yeshua habla son bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los mansos, los pacificadores. Y está hablando de cosas que son acciones, personas que hacen acciones. Son mansos, son humildes, son pacificadores, bienaventurados los que son perseguidos, etcétera, etcétera. Y una vez él dice todas estas cosas, inmediatamente el verso 17 dice, el que yo les haya dicho, lo voy a interpretar, parafrasear a mi forma, el que yo les haya dicho todas estas cosas no significa que yo vine a abolir la ley. Todas estas cosas que son hermosas, todas las bienaventuranzas son cosas hermosas que una persona debe hacer. Esta parte de mi enseñanza es sumamente importante, pero esto, el ser humilde, el ser pacificador y etcétera, etcétera, eso no hace que usted eche la Torah a un lado y con hacer esto ya estoy bien. No, Yeshua mismo dijo, yo no vine acuérdense que yo les digo esto, pero mi intención no es abolir la ley. No, mi intención es poderla interpretar correctamente. Y estos primeros 15 versos que yo les estoy dando, interpretan correctamente la Torá, porque se trata de tus acciones, no de hacer un checkmark de que hiciste cosas. Hice esto y ahí la ley dice esto y lo hice. No, hay un espíritu de la ley que está detrás, que tiene mucho mayor importancia, pero eso lo vamos a leer. Lo vamos a leer después. Ok, luego dice, Yeshua dice, porque de verdad les digo, el verso 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda sea cumplida o hasta que toda se cumpla. Este verso solamente nos abre los ojos para que veamos que los símbolos y adornos que tenían las letras en hebreo eran mucho más antiguos que los masoretas. Los masoretas dicen que eran de 1200, 1300 años atrás, pero esto era de mucho, mucho antes. Y si usted se fija en un pedacito, un Torah Scroll, un pedacito de la Torah, usted se va a dar cuenta que en la ley, es más, déjame si se lo puedo enseñar aquí, en el hebreo ese que te encuentra los rollos de la ley, tiene tilde, tiene adorno, tiene los versos tienen cosas lindas, ¿sabes? Como coronitas y ese tipo de cosas. Se lo voy a enseñar aquí para que tenga una idea, mire. Especialmente hay algunas rollos de la Torá que tienen
más adornos que los que yo les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar algo bonito, pero hay unos que tienen más todavía. Si se fijan acá arriba, lo voy a ensombrecer. Esta parte azul de acá arriba, la están viendo, ¿verdad? Ahí tiene todo lo que son las vocales. Tiene puntitos, tiene rayitas, etcétera, etcétera. Lo están viendo, ¿verdad? Esas son lo que llama Yeshua ni una J ni una tilde, o ni una letra, ni la letra más pequeña de la Torá, ni las tildes pasarán antes que toda cosa se cumpla. La letra más pequeña de la Torá se la voy a subrayar aquí. Mire, es esta que está aquí chiquita. Sí. ¿La pueden ver allí? Esa chiquitita que está ahí. Sí, pastor. Esa es la letra más chiquita de la Torá, es una yod. Una yod. So, Yeshua dijo, ni una de esas letras chiquititas, ni una coronita, ni nada de eso va a pasar sin que todo sea cumplido. Eso fue lo que Yeshua se refería a ese verso. Nada de lo que está en la escritura va a dejarse de cumplir. Y el Padre sabe que es así. Ok, vamos a algo bien importante que tenemos que entender que Yeshua hizo cuando él mencionó palabras que parecía que no estaban en la Torá, y cuando usted lo lee piensa que Yeshua está cambiando la Torá. Y mire el verso 21 como dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y nosotros sabemos que eso está entre los 10 mandamientos, ¿no? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice el mandamiento. Pero Yeshua viene y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, ¿estará Yeshua añadiendo a la Torá? Y hay un verso muy importante en la Torá, en la Biblia, donde dice que no añadiréis ni le quitaréis a este libro de la ley. Deuteronomio capítulo 4, verso 12, si mal no recuerdo. Dice, no debes añadirle ni le debes quitar a esta ley, porque el maldito será el hombre que le añade o le quite a la ley. Sin embargo, en este verso, capítulo 25, verso 21, dice que Yeshua, ustedes oyeron que dice, la ley dice, no matarás, y el que mate será culpable de muerte, pero yo digo, entonces pareciera que él va a añadirle, si te odias a su hermano, ya eres culpable de juicio. En realidad, Yeshua no estaba añadiendo la Torá. Hay una costumbre dentro del pueblo de Israel que ellos tienen para preservar la Torá, para preservar la ley. Y es que hay dos formas de guardarla. Una es cuidar la Torá y otra cosa es guardarla o observarla. Guardarla significa practicarla, observarla. Cuidarla es mantener la integridad del texto, ¿ok? Para que nadie lo quebrante. Mantener la integridad para que nadie cruce esa raya que Elohim nos dio, esas instrucciones, las quebrante. Un ejemplo que nosotros podemos ver en esto es como decir, hay una cerca, ven la foto que está allí, y dice allí, peligro, campo minado. Esa es una foto de allá de Israel. Si usted brinca, les hago una pregunta. Si usted brinca esa verja y adentro de ese campo es un campo minado, usted inmediatamente muere, le explota la pierna o algo así. ¿Verdad que no? Si usted ve un campo minado, si usted sabe que, mira, ahí hay un campo minado, no pases por ahí. Y usted viene, arranca a correr y se mete por el campo minado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que su vida está en alto riesgo de morir, porque porque está caminando en un campo minado. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? En Israel, los que han ido a Israel lo han podido experimentar, especialmente en el área en Golán, en la parte norte de Israel, que es la frontera con Siria y con el Líbano. Allí han habido tantas guerras y hay tanta amenaza
de guerra desde Siria y desde el Líbano, que Israel tiene toda esa área minada. ¿Para qué? Para que si los soldados estos quieren atacar a Israel, pues pasen por esos campos y están minados y se pueden explotar. Entonces evitan pasar por ahí y así se protege. Pero ¿qué pasa si yo tengo un niño y el niño se me escapa y se va por el campo? Lo estoy poniendo en alto riesgo de que muera. Pues entonces Israel, los soldados lo que hacen es que ellos ponen estas verjas que usted está viendo en la foto y ponen estos anuncios para decirle a las personas, mire, no se metan porque ahí hay un campo minado. Ok. Yeshua, cuando dice, oíste que fue dicho, no matarás porque el que matare será culpable de muerte. Pero yo os digo, viene y pone una verja alrededor del campo minado. Cualquiera que odia a su hermano ya es culpable de juicio. So, el que odia a tu hermano es comenzar a caminar en el campo minado. Pero Yeshua te dice, hey, trata de no pasar esta verja. Trata de no odiar a tu hermano, porque para llegar a matar a una persona, lo primero que tiene que llegar es el odio. Lo primero que tiene que llegar es el pensamiento, la maquinación de la muerte. La maquinación de eliminar a esa persona, me hizo algo, me hizo daño, me hizo algo malo, no lo quiero. Si pudiera lo ahorcaba así por el cuellito. Pues entonces Yeshua viene y pone una verja y dice, no cruces esta verja, porque inmediatamente que tú empiezas a odiar a tu hermano, estás cruzando la verja, y al cruzar la verja no mueres inmediatamente, pero estás en alto riesgo. El riesgo es que vayas y asesines a tu hermano y entonces eres culpable de muerte. Se dieron cuenta ahora que Yeshua no le añadió al mandamiento, sino que puso una verja de protección alrededor del mandamiento para crear ciertos límites a los que nosotros protegernos y no cruzar la línea y entonces violar el mandamiento. Eso es una costumbre muy, muy grande que se usa en Israel. Lo practicó, todavía lo sigue practicando. Ahora, el problema está cuando hacemos del mandamiento, perdón, hacemos de la verja, la cerca de protección, un mandamiento. La cerca de protección no es el mandamiento y no podemos hacer eso, imponer esas protecciones como mandamiento, porque entonces sí le estamos añadiendo a la palabra del Eterno y lo vamos a ver ahora en un ejemplo muy claro. Pastor, eso es lo que le llaman una halajá, que es para proteger el mandamiento. No necesariamente una halajá. Ok. Están los mitzvot, que son los mandamientos, ¿verdad? Y están las ordenanzas. Los mandamientos es lo que Jehová dijo. Las ordenanzas son lo que protegen el mandamiento. O sea que están mandamientos, ordenanzas, preceptos, ¿verdad? Sí. Pues todo lo que está fuera de lo que es el mandamiento, preceptos, y estas cosas son lo que hacen que esté alrededor del mandamiento. Una halajá es una forma de practicar el mandamiento. Es una forma de cómo se hace. ¿Cómo se guarda el Shabbat? Pues ellos ponen una halajá, una tradición, una forma de hacerlo, pero no necesariamente es una cerca. Ok, Mateo capítulo 12 del 1 al 8 nos cuenta la historia de Yeshua caminando por unos sembrados en el día de reposo con sus discípulos. Y mire bien esto. Sus discípulos tuvieron hambre en Shabbat y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Ok? So, en ese evento, lo tienen en su página número 12 de su módulo, los fariseos le dijeron a Yeshua que ellos estaban quebrantando el mandamiento. Vamos a leerlo en la Biblia para que vea qué fue lo que le dijeron los fariseos. Mateo capítulo 12. ¿Ok? Vamos a leerla, ponerle la Biblia aquí para que la veamos juntos. En aquel tiempo
¿Se ve no se ve la Biblia? ¿O sí? ¿Se ve la Biblia? Sí, sí se ve. Ok. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados y en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, dijeron, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Elohim y comió y los panes de la proposición que no le era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo que los sacerdotes profanan el sábado? Bueno, porque los sacerdotes es su día de trabajar. Es el día más alto, pero es cuando más trabajan ellos en el sábado. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Ok? Ahora, Yeshua aparentemente estaba permitiendo que los discípulos quebrantaran el sábado porque tenían hambre. Y esto tiene dos vertientes. La primera vertiente es que los discípulos no estaban quebrantando el Shabbat por varias razones que voy a tratar de explicarle lo mejor posible. En el capítulo de Oseas dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Elohim más que holocausto. ¿Qué quiere decir? ¿Tú quieres que la gente pase hambre en Shabbat? Si necesitan comer algo y porque es Shabbat no le vas a permitir arrancar unas espigas y comerlas. ¿Acaso no quiere el Señor mejor que tengas misericordia en vez de guardar la letra de la ley? Esa es una de las formas de ver este mandamiento. Porque la forma más importante es precisamente que tengamos misericordia y compasión por los menos afortunados. ¿Ok? So, tener misericordia y compasión por los menos afortunados es más importante que guardar todas las leyes, mandamientos y preceptos del Shabbat. No necesariamente significa que en Shabbat usted se va a ir a la calle a hacer todo por los deambulantes, porque para eso tiene 6 días para hacerlo. El Shabbat es el día del Señor, pues Yeshua dijo allí, yo soy el Señor del Shabbat. Pues entonces él dice, pues, para el Shabbat, pero si hay una necesidad en el momento, usted no tiene por qué restringirse de servir y hacer actos de misericordia. Me expliqué bien hasta ahí, ¿verdad? Ok, segunda forma de verlo. El mandamiento dice, 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar, descansarás. Ahí no está diciendo, el mandamiento no dice que no puedes arrancar espigas, dice que no puedes segar. ¿Ok? Segar lo que significa es agarrar el machete, ¿verdad? La hoz, que es lo que ellos usaban, y cortar el trigo para amarrarlo y levantarlo en grandes cantidades. Eso es cosechar. Arar, obviamente, sabemos lo que es arar, es hacer los surcos en la tierra para sembrar en los tiempos de siembra y en los tiempos de cosecha. Descansarás. El Shabbat en el Shabbat no se puede hacer ese tipo de trabajo, agarrar la hoz y cortar. Pero los discípulos no estaban haciendo eso. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Dígame usted. Ellos arrancaron espigas, Y se las pero comían. el resto, No estaban cosechando. Cualquiera que se pone técnico, bueno, están cosechando porque están arrancando las espigas. No están cosechando porque cosechar significa recoger todo. Pero si usted va a un árbol de manzana y arranca una manzana, usted no está cosechando manzana, usted está comiendo una manzana del árbol. Y eso estaba permitido, y en Shabbat estaba permitido.
De hecho, en Shabbat usted podía salir, ir al campo y comer de las uvas y comer porque es el día del Eterno. Y de hecho hay un año, que eso lo podemos estudiar después, hay un año hay un tiempo en el año en que usted no puede cosechar nada de la tierra. Son cada 7 años, la tierra se deja descansar. Sin embargo, dice la escritura que lo que produce el campo está allí para que las pobres y la gente vaya y coma y coma de lo que produce la tierra por sí misma. O sea que tú no puedes cosechar, pero el pobre puede ir y arrancar y comer. No está cosechando. Ven ahora cómo se aclara un poquito mejor. ¿Estaban entonces los discípulos quebrantando el Shabbat? No, No. no lo estaban quebrantando. Por tanto, guardarás mis estatutos y mis leyes por las cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Cuando se trata de salvar una vida, el Padre te permite poder hacer obras de misericordia durante el Shabbat y no lo estás quebrantando. Así que nadie puede acusar a Yeshua de que estaba quebrantando el Shabbat. ¿Okay? En su módulo, en la página número 14, usted va a ver las descripciones de las palabras. No se las voy a leer hoy por cuestión de tiempo, pero sí, ahí están todas las palabras, lo que significa cosechar, katsir, y lo que significa arrancar, se dice tilló, y lo que significa marat, que es cuando se arranca la barba o cuando se arranca el pelo. Hay unas prácticas en el antiguo Medio Oriente en que la gente se arrancaba las barbas y el pelo como un símbolo de luto. Vemos un ejemplo de eso si usted está familiarizado con la historia de Elías y los 850 profetas. Hicieron sacrificios y se sajaban el cuerpo. Ese acto que ellos estaban haciendo, clamando a sus dioses, se arrancaban la barba, se arrancaban el pelo, se golpeaban, tratando de invocar a sus dioses. Eso era una de esas prácticas. Y eso se dice marat. Y ahí lo puede ver en la página número 14 de su módulo. ¿Ok? La preservación de la vida, escúcheme bien, la preservación de la vida y la misericordia es primordial por encima del Shabbat. Si usted tiene que preservar una vida, puede hacer, entre comillas, quebrantar el Shabbat. Por ejemplo, hay muchas personas que me preguntan, me dicen, pero ¿cómo hacen los doctores y enfermeros que trabajan en un hospital? Ellos no pueden dejar de trabajar. Hay gente que necesita sus servicios y el Padre en su misericordia dice, yo no tengo problema con que lo hagan, porque están salvando una vida y están haciendo actos de misericordia. ¿Ok? Ahora, vamos a otro. Yeshua y las leyes dietéticas. Vamos a las dietas. Es un tema difícil. Pues hay mucha gente que... No pasamos la página, pastor. No la vamos a pasar. Carlitos no la vamos a pasar. La pregunta es, ¿Yeshua canceló las instrucciones de las leyes de la dieta bíblica? Hay versos que podrían sugerir que Yeshua lo hizo. ¿Dónde están esas instrucciones? Deuteronomio capítulo 14 y en Levíticos capítulo 11. Pero de estos no comerás entre los que rumean, de entre los que tienen pezuña dividida en dos, el camello, el conejo, el tamán, pues aunque rumean, no tienen la pezuña dividida, para ustedes serán inmundos. Mateo capítulo 7, hay una pregunta que le hace los discípulos a Yeshua, y Yeshua, como de costumbre, pues le responde con otra pregunta. Pero vamos a ver la historia bíblica rapidito para poder entenderla un poco mejor. Mateo capítulo 7. Pueden ver mi Biblia, ¿verdad? Dice aquí.
Perdón, no es Mateo, es Marco. Estoy mal. Mateo, Marcos. Aquí dice, Marcos capítulo 7, verso 1 en adelante. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo, que de hecho son 7 veces, se lavan las manos 7 veces para poder comer, hasta hoy en día. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamentos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Cuál es el problema? Que comen pan con manos sucias, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Verdad? Sí. Okay. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Están viendo eso, no? Mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarro, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar la tradición. ¿Se acuerda que yo le abría de las verjas, no? Pues las verjas para ellos eran más importantes que lo que Elohim había dicho. Eso era lo que estaba pasando. Ellos habían creado este sistema de protección de los mandamientos y esos eran tradiciones de ellos y esas tradiciones los hicieron más valiosos invalidando la ley, invalidando la Torá que Elohim había dicho. Solo las tradiciones de los hombres eran más importantes que la ley. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Y entonces el escritor explica, que quiere decir mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Merece explicación. Lo que ellos hacían era, si una persona sacaba un dinero o alguna ofrenda, alguna comida o algún dinero para llevarlo al templo como ofrenda, pero los papás llegaban y decían, tenemos necesidad, y los fariseos forzaban a la persona de que ese dinero o esa ofrenda que había separado no se la diera a su padre o a su madre, porque ellos decían, es corbán, es una ofrenda para Elohim, no la puedo tocar, ya la separé, no la puedo tocar. Y Yeshua viene y les dice, hipócrita, porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre y ahora tú tienes una ofrenda ahí, prefieres que vayan y den la ofrenda en el templo y que dejen a su madre y a su padre con necesidad. A Elohim no le hace falta la ofrenda. Él es el dueño de todo el oro, la plata, la creación. Es nosotros los que necesitamos ofrendar, pero en el momento que usted tiene una ofrenda, pero aparece a una persona con la necesidad, inmediatamente usted hace, le dice, padre, mi ofrenda era para ti, pero esta persona tiene necesidad y se la ofrece, especialmente a tu padre y a tu madre. Yeshua le está diciendo a ellos, ustedes son unos hipócritas, porque es más importante llevar la ofrenda al templo que honrar a tu padre y a tu madre. Dice, y no dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Llamando así a toda la multitud, les dijo, y entended. Oídme todos y entended. Mira cómo ahora explica él acerca del lavamiento de manos. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mira lo que dice esta escritura, esta versión.
Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros están así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera de él, pero no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Y mírenlo como dice el verso. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, hurtos, avaricia, etcétera, 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 y eso es lo que contamina el hombre. Ahora, nos vamos a enfocar ahora en este verso que dice, verso 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y luego dice, esto decía siendo limpio todos los alimentos. Uno lee eso y se da cuenta de que Yeshua limpió todos los alimentos, ¿cierto? Ahí dice, podemos comer gato, rata salvaje, podemos comer todos los alimentos porque Yeshua los limpió. Pero Yeshua no está diciendo eso. No está diciendo eso. Vamos a ver varias versiones bíblicas para que vean cómo varias versiones bíblicas que veamos nos va a ayudar a ver este verso más claramente. ¿Ok? Tengo aquí la versión déjenme buscarla aquí. Aquí. Esta, no tengo la versión, está acá. Déjame si la tengo aquí. Ok. La Reina Valera fue la que acabamos de leer. La Nueva Biblia Latinoamericana, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Lo ven ahí con la pregunta. Y entre comillas dice, declarando así limpio todos los alimentos. Ok, esa es la versión Biblia Latinoamericana. Porque no entra, perdón, esta es la versión Biblia Latinoamericana. Sí, ciertamente. La otra era, también es Reina Valera, pero es de otro año. Ok, la Biblia Latinoamericana, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Luego dice, Jesús declaró así limpio todos los alimentos. La versión del nombre verdadero, porque esta no entra en su lev, que es corazón, sino en su estómago, y luego son arrojadas fuera a través de los intestinos, de ese modo purificando los alimentos. ¿Ok? La Reina Valera, que fue la que acabamos de leer, en inglés, dice, and goes out into the drought, purging all meats. ¿Ve que dice aquí purging all meats? Esa es la parte interesante. Cuando dice haciendo limpio todos los alimentos, no está hablando de alimentos. La traducción griega dice carne, limpiando toda carne. ¿Ok? So, esto requiere una explicación. Cuando Yeshua dice, porque lo que se come por acá no entra al corazón, sino a los intestinos, al estómago, de aquí al intestino, y del intestino uno va a la letrina, ¿verdad? Y entonces se limpia toda carne, el cuerpo. La carne se limpia cuando uno va a la letrina, ¿cierto? Creo yo, porque si uno no va a la letrina, sí, imagínense. Sí, los intestinos desechan para botar las toxinas. Exacto, porque si uno no va a la letrina, tú que eres, Carlos, tú que eres enfermero, sabes que se enferma, le da dolores de cabeza, se intoxica el cuerpo. Correcto. Causa montones de enfermedades, no se limpia el cuerpo. Pero cuando uno va a la letrina, cuando uno va al baño y elimina lo que se comió, el cuerpo retuvo lo necesario y las toxinas y todo lo que no es necesario lo tira a la letrina. Así se limpia toda carne. No se limpia
lavando las manos y comiendo con manos limpias, porque si tú comes con manos sucias, esto no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, los malos pensamientos. ¿Me escuchó bien? Alto y claro. Sí. Hay un verso, le voy a leer otro verso. Le voy a leer otro verso que nos va a decir exactamente qué fue lo que Yeshua se estaba refiriendo. Está que dice, esto hablaba acerca de lavarse las manos, porque comer con manos sucias no contamina al hombre. Pero son las 9:30, no me da tiempo de hacerlo, pero yo le voy a dar eso de asignación. Hay otro, cuando cuenta Yeshua una historia parecida a esta en otro de los evangelios, donde dice específicamente, esto decía acerca de comer con las manos sucias o de lavarse las manos. So, el mismo Yeshua nos está explicando que no es, mira, aquí está, 15, verso 15, mire, yo buscando. Mateo 15:20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. So, ¿qué quiere decir? Que Yeshua no habló declaró que toda la comida, todos los alimentos se pueden comer. Porque, por ejemplo, el cerdo no es alimento y no es que se pueda comer ahora y ahora lo convirtió en alimento, no. Él está diciendo que tú puedes comer con las manos sucias, sí, no, el que come con manos sucias también, pues, tú sabes, no tiene muy buena higiene, pero el hacer regulaciones de lavarse mucho las manos, como lo leímos ahorita, y todo eso, porque si me las como voy a estar impuro delante del Eterno, eso no te hace impuro delante del Eterno. Eso no te hace impuro, lo que te hace impuro es las cosas que salen de tu corazón. Ok, so, Yeshua no declaró ningún alimento limpio. Ahora, sí, pero pastor, usted explíqueme entonces la parábola, lo que le pasó a Pedro cuando bajó el manto. ¿Se acuerdan que bajó el manto? Y habían toda clase de alimentos y ellos querían comer, y escuchó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo, no, Señor, libre, yo nunca he comido nada inmundo y nada profano. ¿Cómo me vas a hacer comer de esto? Y vuelve el padre, le dice, el ángel de Elohim le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no. Y estaba confundido, ¿por qué me está mandando a comer esto? Yo nunca, líbreme tú, Eterno, de comer algo que es impuro o es profano. Y entonces el ángel le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y Pedro explica de qué se trató esa visión que él tuvo en el capítulo, de Hechos capítulo 10, verso 28, y aquí lo dice bien claro. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Elohim me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Elohim no le dijo ningún hombre debo llamar. Elohim le dijo que lo que yo llamo limpio, no lo llames tú impuro. Y lo que él estaba viendo era que los animales impuros. Y entonces Elohim le dice, lo que yo llamo limpio, no lo llames tú inmundo. Y Pedro entendió al otro día cuando fue a casa de Cornelio y dijo, Elohim me ha mostrado que no llame a ningún hombre impuro o inmundo. So, la visión de Pedro nos explica también claramente acerca del hombre. Usted se preguntará, pero entonces, ¿por qué le mostró todos estos animales y todas estas clases, todas bestias terrestres y todos los... ¿Por qué le mostró eso? Yo tengo una idea de por qué. Y se remonta a Génesis capítulo 1, verso 26, dice que en ese día, en el sexto día, 25, 26, en el sexto día, Elohim creó todos los animales y las bestias y todo eso, y creó al hombre en el mismo día. En el sexto día creó todos los animales que estaban en el paño y de igual manera creó al hombre.
Esos animales que estaban ahí en ese paño era una representación de la creación de Elohim con respecto al hombre. Y Pedro entendía esto porque Pedro era un erudito en la palabra, él sabía de lo que estaba hablando y era una relación entre la creación de Elohim y el hombre. Tú sabes, me voy en bolines, como digo yo. Ok. Por último, los dos mandamientos más importantes de la Biblia. Amar a Dios y amar al prójimo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, verso 40. Y le voy a contar esto con referencia a una historia rabínica, una historia de los rabinos. Ahí en el tiempo de que Yeshua se criaba, o 100 años antes, en ese periodo, el primer siglo antes y el primer siglo después, había unas escuelas de estudio que se llamaban la escuela de Hillel y la escuela de Shemaim. En la Mishnah hay una historia bien bonita en el que un gentil, era un griego, fue a la casa de Shemaim. Shemaim era un maestro, un rabino excelentísimo, un rabino de rabinos. Y tenía una casa de estudio, la cual era una de las que dominaban sobre el Sanedrín, que era el sistema de justicia del templo. Y había otro maestro excelentísimo que era la casa de Hillel. Hillel era más condescendiente con los gentiles y los aceptaba y les enseñaba las leyes. Shemai, por otro lado, era muy estricto y no recibía, para nada quería recibir a los gentiles. De hecho, cuando Pedro dijo esta expresión, saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero, con un gentil, o visitar a un gentil. Eso no está en la ley. Eso que él dijo, Pedro, allí, fue una ley que estableció Shammai, la casa de Shammai. Y ellos establecieron esas leyes y como ellos eran mayoría en el sistema de justicia, mandaron a todo judío que no se podía juntar con los gentiles y le hicieron un decreto, una ley. Y Elohim no aceptó eso, porque Elohim no acepta eso. De hecho, el día que se dictaron esos decretos, los rabinos de ese tiempo dicen que fue un día peor que el día en que adoraron el becerro de oro, imagínense. Pedro citó esta ley cuando fue a visitar a Cornelio. Ahora, Shemai era la más fuerte, que no quería saber de los gentiles. Hillel, por su lado, era más aceptable. Él aceptaba a los gentiles y los quería recibir para enseñarles la Torá. Entonces vino este griego a la casa de Shemai. Y cuando llegó a la casa de Shemai, le dijo, óigame, maestro, le voy a dar un reto. Quiero que me enseñe toda la Torá en un día. Enséñemelo todas las leyes en un solo día. Y parado en un pie. Y como Shemai era tan fuerte y tan estricto, agarró un palo y le dijo, mira, gentil, lárgate de aquí. Le metió con el palo, corre. ¿Cómo te voy a enseñar toda la ley en un día parado en un pie? No te va a dar tiempo. Eso hay que estudiar toda la vida. Y se fue. Pero fue a la casa de Hillel. Y cuando llega a la casa de Hillel, le dice el mismo reto. Oye, Hillel, te tengo un reto. Quiero que en un día me enseñes toda la Torá y yo parado en un pie. Y Hillel se le queda mirando y le dice, dale, párate en ese pie. Y se paró el gentil en un pie. Y le dijo, todo lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a nadie. Lo demás son comentarios. Y lo dejó. Lo dejó allí. Todo lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a nadie. Lo demás son comentarios. Y le enseñó la Torá, prácticamente. Claro, Yeshua, que es un maestro más excelentísimo, lo dijo de esta manera. Hazle a otros lo que tú quieras que hagan contigo.
haz por otro lo que tú quieras que hagan por ti. So, Hillel es más pasivo, dice, no hagas mal. Yeshua, contrario, dice, haz bien. El bien que tú quieres, hazlo tú por otro. Yeshua es más activo. Ok, so Yeshua, habiendo dicho esto, Yeshua resumió la Torá en 2 mandamientos. Pero él no la resumió diciendo, esto es todo lo que tiene que hacer. Él está diciendo, todo el resto de los mandamientos dependen de 2. Y estos 2 son el mandamiento de amar a Elohim y amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 22, para que vean cómo dice. Mateo capítulo 22. Dice de la siguiente manera. El verso 34. Déjame ponérselo aquí para que lo leamos juntos. Fíjense, y quiero que se fijen bien, si es posible, en el pequeño detalle que dice este verso. Verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle. Este es el detalle. Le preguntó por tentarle, ¿ok? Quédese con eso en su mente. Le preguntó por tentarle a Yeshua, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Estos 2 mandamientos. Ahora, fíjense bien que el maestro de la ley, el intérprete de la ley, en el verso 35, le dice, le preguntó por tentarle. Ese punto es importante porque cuando a ti te preguntan por tentarte, el que pregunta sabe la respuesta. Lo único que quiere saber es si tú la sabes. Y eso es una práctica de los judíos de 4.000 años. Las discusiones de la gente del medio ambiente, del medio oriente, los árabes, siempre son así. Todas las preguntas se responden con preguntas. Y después que termina, ok, una cosa más. Y llegan a un acuerdo. Bueno, sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, ok. Sí, estamos de acuerdo. Una cosa más. Y siempre, una cosa más. Y se la pasan en eso. Siempre están regateando. So, el intérprete de la ley le pregunta a Yeshua para saber lo que indica que ellos sabían cuál era el mandamiento más grande de la ley. Ellos lo sabían y sabían que lo más importante es amar a Elohim y el segundo es amar a tu prójimo. Pero lo hicieron para probar a Yeshua y Yeshua pasó la prueba porque no le molestaron más. Entonces dice, Yeshua dijo, el mandamiento más grande de toda la ley es amar a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento, porque de nada vale que sirvamos a Elohim sin amor. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de la Torá está en que si nosotros vamos a hacer las cosas, no podemos ser la palabra viva, sino que tenemos que ser el verbo vivo. No la palabra viva, sino el verbo vivo. Las 2 cosas son relativas, están amarradas una de la otra. Pero como les dije al principio, la vida de Yeshua se considera la Torá viva porque Yeshua practicó lo que la Torá dice y lo practicó bien. Y lo enseñó correctamente. Y nos mostró que primero y principal es amar a Elohim con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y el amar indica que nosotros iniciamos
la conversación. Nosotros iniciamos la acción. Nosotros vamos primero a amar. Vamos primero a amar a Elohim. Vamos primero a amar a nuestro prójimo. ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? So, el amor, este verso, no cancela el resto de la Torá. Como vimos en otros versos y otras historias acerca de nuestro Yeshua, nos dimos cuenta de que él, contrario a eso, él dijo, una cosa es la letra y una cosa es el amor, pero las dos tienen que ir juntas. Tú no puedes añadirle a la letra, ni tampoco puedes quitarle, pero sí puedes amar tanto al Eterno que tu amor sea dirigido a través de la Torá, a través de las instrucciones. Y el amor va a superar toda diferencia, el amor va a superar todo impedimento para que guardemos la ley. Hay impedimentos cuando queremos guardar los mandamientos. También el amor nos va a mostrar, ese es para amar a Dios. Tú vas a amar a Dios y el amor va a superar todo impedimento para cumplir sus mandamientos. Pero también, si amas a tu prójimo, la Torá no va a ser un impedimento para servir y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Ok? Y por último, este sí es el verdadero último, 5 minutos más y empezamos. Si tienen preguntas podemos hablar. Dice que Mesías, Yeshua, fue total y sin pecado. Vamos a ver, le voy a mostrar aquí en la Biblia para que lo leamos. ¿Ok? Y con esto sí terminamos y vamos al resumen para que hagan sus preguntas si tienen alguna pregunta. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice, vamos a leer un poquito antes, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Lo tienen ahí, ¿verdad? Lo pueden ver. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora que nosotros sabemos todas estas cositas, tenemos que tomar nuestro tiempo de peregrinación aquí en esta tierra con la importancia que merece, con la importancia de que nosotros fuimos redimidos, de acuerdo al pacto, fuimos redimidos por la sangre de Yeshua, una sangre sin mancha, sin contaminación. No fue con oro, no fue con plata, no había oro y plata que pudiera pagar por este convenio para saldar esta deuda, sino con la vida de nuestro Mesías como un cordero sin mancha y sin arruga. Amén. All right. Vayan preparando sus preguntas. Si tienen preguntas, nos quedan solamente unos minutitos. En esta lección aprendimos lo siguiente, que el nombre de Jesús, ¿verdad? No tiene ningún problema, pero el nombre de Jesús es Yeshua en hebreo. ¿Okay? Lo aprendimos bien eso. Y que Cristo, como decir Jesucristo, Cristo significa ungido. Nosotros le llamamos Yeshua Ha, que significa, Ha significa él, Yeshua Ha, Mashiach. Mashiach significa ungido, porque en hebreo y en griego, ungido se dice como Mesías. Mesías. Además, también aprendimos que Yeshua es nuestro amo y maestro, es la Torah hecha carne y es la Torah viviente. Y cuando decimos la Torah viviente, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? A la palabra, a logos.
Sí, muy bien. El logos viviente, pero cuando nos referimos a la Torah viviente, ¿a qué nos referimos? La enseñó viviéndola. Al Señor viviéndola, lo que hizo. Lo que hizo. Muy bien, Héctor, muy bien. Luego comenzamos a estudiar el Sermón de la Montaña y nos dimos cuenta de que las bienaventuranzas son hermosas, pero las bienaventuranzas no eliminan la ley. Yeshua lo habló bien claro. Yo le dije todo esto, pero no piensen que mi intención y propósito es abolir la ley. Contrario, los preceptos que Yeshua le aplica, que aplicó en el Sermón del Monte, y entre ellos usted va a ver varios. Por ejemplo, hay uno que dice también, oíste que fue dicho que todo el que se divorcia de su mujer comete adulterio, ¿verdad? Pero yo digo que todo el que desee en su corazón o el que mira a una mujer ya cometió adulterio, ¿verdad? Pues ese deseo y mirar a una mujer es ese precepto alrededor del mandamiento, porque en realidad el mandamiento dice que el que se acueste con una mujer casada. Eso es lo que me quería referir ahora. No, pero cuando los lean ahora, léanlos y compárenlo con la Torá, a ver que, dónde están esos mandamientos y qué es lo que de verdad está, si lo que Yeshua está diciendo es un mandamiento o es un precepto. Seguido de esto vimos los conflictos entre las autoridades religiosas de su tiempo, los fariseos poniendo estas cercas alrededor de los mandamientos y haciendo las tradiciones y los preceptos más importantes que los mandamientos. Nos dimos cuenta de eso también y Yeshua interpretó bien el mandamiento. Por ejemplo, Yeshua nunca dio permiso a quebrantar el Shabbat. Solo explicó que la misericordia y la preservación de vida era más importante. Nunca prohíbe el Shabbat de sanar a una persona. Y Yeshua guardó el Shabbat perfectamente. Eso lo aprendimos también. Otro conflicto era elevar tradiciones por encima de los mandamientos, que eso lo vimos. Los mandamientos de Elohim son más importantes que las tradiciones. El comer con las manos sucias no hace inmundo a nadie. ¿Ok? Solamente que lávese las manos porque no es muy bueno comer con las manos sucias, ¿verdad? Pero eso no hace inmundo a una persona. Segundo, tercero, que quebrantar las leyes morales es más serio que quebrantar las tradiciones. Las leyes específicas de la Torá es más serio que simplemente quebrantar tradiciones, cómo se guarda un Shabbat o cómo hace ciertas cosas. También aprendimos que Yeshua no reemplazó las leyes de la Torá, sino al decir amar a Dios y al prójimo, sino que dijo que la Torá sostienen y los mandamientos dependen de amar a Dios primero. Amar a Dios primero. Eso es lo más importante. Y entonces cuando uno lo ama, uno guarda todos los mandamientos. ¿Ok? Y toda la Torá y los profetas están sostenidas por el amor. ¿Ok? Muy bien. Con esto terminamos la clase número 4 y en los próximos minutos tenemos para preguntas. Si tiene alguna pregunta, estoy listo espero estar listo para contestarle. ¿No tiene ninguna pregunta? Déjame ver si hay. María Inés no tiene el material de la clase. Oh, wow. Ok. Sí, ya lo tengo, pastor. Marta me lo envió, gracias. Ok. So, si no tiene ninguna pregunta, les doy las gracias por estar en la clase. Por favor, les voy a pedir, por favor, no se pierdan la próxima clase. La próxima clase es muy importante. Llegue temprano, preparémonos temprano y va a ser el mismo tiempo, ¿no? Quizás la pueda hacer en un poco menos de tiempo y así les doy espacio para meditar en la clase. La clase es el llamado de un discípulo, la clase número 5. Y vamos a ver lo que verdaderamente para el pueblo de Israel representa lo que es un discípulo. Se los anticipo, si tienen el módulo, léala
vaya por encima de ella y entonces la semana que viene, pues cuando nos sentemos y la veamos, sé que va a ser un momento reflexivo y un momento de tomar decisiones. Esta clase fue la que me hizo a mí tomar decisiones determinantes para mí y mi familia. Y sé que puede cambiarle la vida a uno. En esa clase uno puede cambiar la vida por completo. Les espero entonces el lunes que viene. Le doy las gracias por haberse tomado este tiempo conmigo. Si tiene preguntas como quiera, las puede hacer luego en la clase en YouTube o nos puede enviar por el chat de WhatsApp. Nos pueden también enviar sus preguntas. Así que gracias por estar conmigo. Gracias, Shalom. pastor. Laila Shalom. Sí, nos veremos pronto, ¿ok? Ay.